A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Y yo quisiera en estos momentos invitarles a que miremos con detenimiento algo muy especial. Esto se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a leer en el capítulo 3. Y vamos a descubrir algo muy especial. Para comenzar, quiero decirles, hermanos, hermanas, y por favor, póngame atención. Yo de ninguna manera, oiga bien, yo de ninguna manera voy a estar poniéndome como si fuera alguien muy especial. De ninguna manera. Pero sí le voy a pedir que ponga atención a la palabra de Dios, porque Dios está enviando un mensaje muy especial. Una vez más le digo, no pretendo presentarme delante de usted como alguien muy especial que viene de parte de Dios, pero sí le voy a pedir que ponga mucha atención, porque lo que le estoy presentando es una gran verdad, es algo que viene de parte de Dios. Así es que mi hermano, mi hermana, en estos momentos le invito para que descubramos lo que dice aquí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que dice así en el capítulo 3 y en el versículo 1. Quiero que ponga mucha atención. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Para comenzar, tenemos aquí, al menos aquí en mi Biblia, le estoy leyendo hoy en la Biblia Reina Valera revisada, y hay una inscripción en letra negra antes de empezar a leer la escritura. Hay un letrero en color negro que dice: carácter de los hombres en los postreros días. Y comenzando a leer dice, escribiendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a Timoteo, y le dice: también debes saber esto. O sea, también es importante que conozcas esto que te digo a continuación, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, hermanas, hay cosas que se necesita que Dios nos las revele, porque aunque claramente cuando leemos la palabra de Dios se nota que tiene carácter de urgente, tiene carácter de ver eso con mucha atención, con mucho cuidado,
O sea que cuando vamos a leer aquello, o cuando empezamos a leer, por las palabras que estamos leyendo, tenemos el entendimiento de que aquello es algo muy importante, de que aquello es algo muy especial. Pero como le digo, una cosa es lo que nosotros podemos entender y otra cosa muy diferente, que tiene una distancia bastante grande, es lo que el Señor nos revela. Y aquí hay algo terrible, y por eso está aquí en la Sagrada Escritura. Y yo quisiera que pusiéramos mucha atención a la palabra de Dios. Ya usted escuchó desde el verso 1 hasta el verso 5 todas las cosas que dice ahí, cómo el Espíritu Santo está describiendo el carácter de los hombres en los últimos días. Ahora, hay cosas que la gente no sabe. Y lo que está diciéndonos aquí directamente el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo es que Satanás estará reflejando su personalidad a través de la humanidad. Es que Satanás estará reproduciéndose lo que realmente es a través de la humanidad, pero de una manera grande, de una manera terrible. Necesito que Dios me dé muchas palabras para poder explicarle a usted, hermano, hermana, de lo terrible que es esta situación. Piense por un momento, cuando el Espíritu Santo, porque no es el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice, ponga mucha atención, también debes saber esto, Timoteo, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, también debes saber esto. El Espíritu Santo sabía que Timoteo sería la persona encargada de la obra de Dios después del apóstol Pablo en aquellas áreas. Y por eso el Espíritu Santo está preparando a aquel joven discípulo de Pablo que un día se quedaría con la responsabilidad sobre las almas, la responsabilidad de introducir el reino de Dios a todo el mundo conocido. Así es que mi hermano, mi hermana, pongamos mucha atención. Hay dos cosas que son muy importantes. La primera es que los que podamos tenemos que llevar la palabra de Dios o introducir el reino de Dios por donde quiera, porque solamente la introducción del reino de Dios con el poder del Espíritu Santo es lo que podrá ir calmando el ambiente. Por ahí frecuentemente salen en las noticias volcanes por allá en Hawái que son muy famosos, que hacen erupción. En estos días está saliendo en las noticias uno de esos volcanes terribles que está haciendo erupción. Pero es una de corrientes de lava interminables. Y hermano, hermana, quiero que ponga atención. La palabra del Señor nos está exhortando, nos está
hablando, nos está describiendo lo que vendría en los últimos días. Y no podemos negar que ya estamos en los últimos días. Y hay algo que no estamos tomando en cuenta, y es la forma en cómo el mismo Satanás estará, de cierta manera, reflejándose a través de la humanidad, de aquella humanidad que está a merced de él. Porque acuérdese, cuando Satanás logró controlar la mente de Eva y luego a través de Eva la de Adán, y logró prácticamente reflejarse en el alma de ellos, de ahí comenzó ya el problema. Pero a medida que se esté acercando el arrebatamiento de la iglesia, a medida que se esté acercando el fin de este mundo, la situación será terrible. Por eso es que aquí debemos tener la revelación del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, porque dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando el mismo Espíritu dice que vendrán tiempos peligrosos, van a ser tiempos terribles. Pero tiempos terribles, ¿por qué? Porque desde que Adán y Eva pecaron y Satanás comenzó a reflejarse a través de la descendencia de Adán y Eva, como lo hizo Satanás a través de Caín, que quiso ofrecer a Dios, Satanás a través de Caín, porque si la obra de Caín fue mala, venía de parte de Satanás. Abel, que mostraba un espíritu justo desde un principio, ofreció a Dios un sacrificio de un animalito. Y la Biblia dice que Caín vino y trajo legumbres, trajo frutas y se las ofreció a Dios. Y lo que a Dios agradaba era un sacrificio, el sacrificio de un animalito. De manera que Satanás a través de Caín ofreció lo que a Dios no le agradaba. Dios no recibió aquella ofrenda, y al no recibir Dios la ofrenda, Caín se enojó con Dios, y Dios le habló y le dijo: ¿por qué ha cambiado tu semblante? ¿Por qué te has disgustado? Y es que Caín no se sintió bien con que Dios no le recibió su ofrenda, y Dios recibió la de Abel. Entonces ahí vemos la imagen de Satanás reflejada a través de la vida de Caín. Ojalá que me vaya entendiendo. Y hermanos, hermanas, una vez más les digo, voy directamente con los pastores, con los ministros, con los miembros de nuestras iglesias, y le doy gracias a Dios porque me permite esta bendición de poder llegar a todos ustedes a través de estos medios. Esa es una gran bendición en estos días. A ustedes les digo, hermanos, hermanas, abran sus ojos, pídanle a Dios la revelación. Yo soy el responsable de sus almas, soy responsable de alertarlos, soy responsable de enseñarles qué es la voluntad de Dios. Y en estos días necesitamos abrir los ojos espirituales. En estos días una gran mayoría del cristianismo actual no está descubriendo estas cosas, ni siquiera toman en cuenta estas porciones de la palabra de Dios. Y claramente, si nosotros tenemos la revelación del Espíritu, podemos descubrir que el ambiente en el mundo
Está terrible ya, pero esto no es nada a como viene aumentando a cada día. Mire lo que dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el Espíritu Santo a Timoteo a través del apóstol Pablo. Cualquiera diría: hermano Rodríguez, pero el Espíritu Santo está describiendo el carácter de la humanidad en los últimos días. Puede ser que usted esté mirando la descripción por parte del Espíritu del carácter de la humanidad en los últimos días. Pero el Señor a mí me está revelando, oiga bien, la descripción del carácter de los cristianos en los últimos días. Y alguien puede decir: hermano Rodríguez, pero ¿por qué está usted mirando esas características? ¿Por qué está mirando usted esa descripción en los cristianos? Porque déjeme decirle, hermano, hermana, lo que se esté reflejando de Satanás en el mundo, entre más se esté reflejando algo de parte de Satanás en el mundo, es como más va a estar afectando a la iglesia y al cristiano en sí. Ya la iglesia ha sufrido muchos cambios, ya la iglesia ha sufrido muchas modificaciones y va a seguir haciendo eso. Satanás en muchos lugares, suena feo decir en muchas iglesias, pero es la verdad. Oiga bien, cuando nosotros vemos que el carácter de los hombres en los últimos días es como está describiendo el Espíritu Santo aquí, a medida que vaya mirándose más esta descripción del Espíritu en los hombres de este mundo, es la influencia que va a estar llegando a la iglesia, es el ambiente. Le podría hablar sobre lo que es el calor. De pronto no hay calor y poco a poco comienza a cambiar el tiempo, y al cambio del tiempo comienza a afectarnos a todos en esta tierra. Pues hermanos, hermanas, solamente que nosotros estemos resplandeciendo de la gloria de Dios, podremos rechazar toda mala influencia que venga de parte de Satanás. Pero si nosotros no estamos bien fuertes espiritualmente, tenga la plena seguridad que Satanás se va a meter hasta la parte más íntima de la iglesia. Por eso, al mensaje de este día le he titulado: Satanás está reflejando su imagen, o está imprimiendo su imagen en el cristiano débil. O sea, que Satanás, por donde encuentra debilidad en el pueblo de Dios, por ahí se mete. La pregunta es muy clara: ¿por qué Satanás no fue directamente a Adán y fue a Eva con la que trató? Porque podía encontrar más resistencia en Adán. Buscó la parte más débil y ahí comenzó a hacer el daño. Déjeme decirle, de pronto si en una iglesia se mueve mucho el chisme, no va a entrar a veces por el pastor,
a menos que el pastor ya esté dañado. Pero el chisme va a entrar por dos hermanitos o por dos hermanitas que no son muy espirituales. Y ahí comienza, ahí se va metiendo hasta que se arma una revolución dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, hermanas, grabémonos esto. Cada uno de los caracteres que está nombrando el Espíritu Santo aquí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, cada una de las características que se están nombrando ahí es algo terrible y es algo que se va a ver en el mundo. Y si nosotros no tenemos la revelación, estaremos pensando que eso está sucediendo en el mundo, cuando ni cuenta nos damos. Ya nosotros estamos también reflejando lo mismo en las iglesias, en nuestra vida. Dese cuenta que cuando empieza a manifestarse la presión en la sociedad, lo estresante de una ciudad que ha crecido mucho, muy pronto hay un cambio completo en todos. Le voy a dar una razón. Hace unos días me fui a la ciudad de Mission, Texas, allá para la frontera con México y Reynosa, Tamaulipas, lo que se conoce como el Valle de Río Grande, el Valle de Texas. Fui para allá, estuve unos días y platicando con un hombre ahí, me dice: ¿y cómo está la ciudad de Los Ángeles? Y le dije: la ciudad de Los Ángeles es una olla de presión. La ciudad de Los Ángeles es una cárcel con una presión de estrés, de angustia interna terrible. Le digo porque desde las 4 de la mañana se empieza a mover la gente y a las 4 de la mañana uno ve carros que se mueven por todas las autopistas. A las 5 de la mañana y es algo tremendo. No digamos a las 6, las 7, las 8 y las 9 de la mañana. Son unos embotellamientos tremendos en las autopistas, en las carreteras. El asunto es que desde que empieza el día hasta eso de las 11 de la noche es una tensión terrible en las ciudades. Y les digo, me vengo acá a esta parte de Texas, todo tan tranquilo, parece que el día es más largo, parece que el reloj va más despacio, una gran diferencia, una paz, una tranquilidad, que si acá da miedo el estrés que uno tiene en las ciudades grandes, allá como que se siente miedo en aquellas ciudades tan tranquilas. Bueno, nuestro punto es que el Espíritu Santo nos está alertando y quiero que abra su corazón, hermano que me estás mirando, pastor de la iglesia en el taller de Jesús el Carpintero, donde quiera que me estés mirando, porque hay muchos pastores desde Estados Unidos, México, Centroamérica y hasta Sudamérica me están mirando, pastores, siervos de nuestro ministerio. Hermano, pon atención a lo que enseña la palabra de Dios. Esta porción de la Escritura, como les digo, muy pocos la descubren, muy pocos se dan cuenta de lo peligroso que se nos está describiendo aquí, los últimos días. Y es que ya estamos en los últimos días y podemos nosotros no tomar en cuenta esto, y cuando menos acordamos andamos con la misma influencia también nosotros. Le digo una vez más, en un lugar, en una ciudad donde todo es muy estresante,
hasta inconscientemente, cuando menos acordamos, ya estamos gritando también nosotros. Porque así grita la gente, así respondemos nosotros, y muy pronto ya estamos envueltos en ese ambiente. Si tú te fijas, vas a un país donde hablan diferente a ti, métete en ese país, envuélvete con ellos unos meses, y en unos meses ven a donde tú saliste, y la gente se va a dar cuenta que ya traes el sonido de la forma como hablan allá en aquel país. ¿Por qué? Porque te impregnaste de aquello. Y por eso, hermano, hermana, yo quisiera que usted pusiera mucha atención, porque aquí el Espíritu Santo está describiendo el carácter de los hombres en los últimos días. Y aunque se esté poniendo como ejemplo a la humanidad que no conoce de Dios, ¿para qué nos va a alertar el Espíritu Santo sobre los cambios en el carácter de la humanidad si no nos va a afectar a nosotros? Pero una vez más le digo, Satanás ha estado controlado porque Dios le ha mantenido controlado. Pero a medida que nos vayamos acercando al final de todas las cosas, Dios le va a ir soltando poco a poco, porque tenemos que ser probados. Y hay algo que la iglesia casi en su totalidad no está tomando en cuenta: que antes que el Señor Jesús arrebate a la iglesia tiene que ser probada. Si nosotros somos la iglesia que va a participar del arrebatamiento, déjeme decirle, nos va a tocar sentir el vientecito de la gran tribulación. No le digo que vamos a participar de la gran tribulación, pero vamos a sentir el ambiente de lo que va a manifestarse en su plenitud en un poco de tiempo más. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que hay algo en la palabra de Dios que a mí el Señor hace unos 15 años me mostró algo y me dijo, ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 hacia el 7, ahí puedes ver a la iglesia de los últimos días. Y la gran mayoría de siervos de Dios hemos visto ahí la manifestación del anticristo, hemos visto ahí el tiempo de la gran tribulación, pero no hemos podido hacer diferencia entre lo que es el ambiente que se va a vivir cuando estemos a punto de ser arrebatados y el mundo esté a punto de entrar a la gran tribulación. Hermano, hermana, ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del verso 1 hacia el verso 7, puedes descubrir a la iglesia que, teniendo la oportunidad de valorar las cosas de Dios, no se metió con el Señor. Algo semejante a lo que hicieron aquellas 5 vírgenes que no quisieron prepararse para entrar a las bodas con el esposo. Algo semejante va a estar sucediendo con la iglesia. La gran mayoría de los cristianos en estos días están creyendo que así como están, va a venir Cristo y se los va a llevar. Hermano, hermana, una vez más le digo, si estamos a punto
de ser arrebatados y que la humanidad caiga dentro de todo ese calor de la gran tribulación, debemos sentir ese calor que está delante de nosotros. Esto es algo tremendo, pero aquí el Señor nos está mostrando algo similar. Dice claramente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá tiempos peligrosos, eso lo dice el Espíritu Santo. Habrá tiempos peligrosos. Ahí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, encontramos algo más, donde dice: advertencia contra los falsos maestros, advertencia contra los falsos enseñadores. Y comienza el verso 1 del capítulo 4 en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de los demonios. Hermano, hermana, todo esto no se toma en cuenta en las predicaciones que se le dan a las iglesias. Por eso descubrimos ahí que muchos de nosotros, los predicadores, podemos no estar siendo dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Y yo como predicador te lo digo. Porque la gran mayoría de predicadores le predican a la congregación lo que ellos creen que la congregación necesita. O le predican a la congregación lo que ellos se encontraron en la Biblia y que les llamó la atención. O le predican a la congregación lo que escucharon de otro predicador por allá, lo que le emociona. Gloria a Dios si seguimos una línea de predicación de alguien que está alertando a la iglesia con lo actual. Gloria a Dios por ello. Pero si nos encontramos con mensajes muy llamativos, que se nos hacen muy bonitos, muy hermosos, y es una línea solamente de profecías, déjeme decirle, hermano, hermana, usted va a estar haciendo que el pueblo se enferme. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque nosotros estamos dando al pueblo lo que queremos, lo que sentimos que necesitan. Y estamos actuando como actúa una jovencita de 12 o 13 años que se convierte en madre, que no sabe lo que es una alimentación sana para el niño. Le da cualquier cosa solamente por salir de la responsabilidad. Ojalá que me esté entendiendo. Una vez más le digo, como predicador se lo digo, cuando un predicador no se mete a fondo con el Señor y no hace un tiempo para buscar del Señor, siempre le da a la iglesia lo primero que encuentra. En ocasiones viene del trabajo y para no entretenerse, abre la Biblia donde sea y busca que ahí el Señor le dé el mensaje, y de pronto dice: el Señor me habló, y comienza a dar. Hermanos, hermanas, nosotros como siervos de Dios debemos saber de parte de Dios cuál es la dieta de la iglesia, es decir, qué es la alimentación correcta que le tenemos que dar a la iglesia. En el mensaje apenas más reciente les hablé acerca de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. Y déjeme decirle, después que terminé el mensaje durante toda la tarde, me llovieron preguntas. Hermano Rodríguez, ¿quiénes son los dos testigos? Hermano Rodríguez, ¿verdad que los dos testigos son Moisés y Elías?
hermano Rodríguez, y están predicando salvación, ¿verdad? En fin, una gran cantidad de preguntas que con cada pregunta les podía dar un mensaje más con cada pregunta para poder contestarles correctamente y que pudieran satisfacerse ellos y decir, qué bueno, esa es una contestación, una respuesta adecuada. Pero ¿sabes qué? Cuando yo pensaba que podía dedicar unos 4 días con ese tema, el Señor me dice, quiero que des este tema. Ahora, ¿por qué? Porque es lo que necesita la iglesia, y como te digo, de pronto un pastor está dando lo que siente que es lo que el pueblo debe recibir. De pronto un pastor encuentra a un predicador que le llamó la atención y sigue a ese predicador y solo está dando lo que el predicador aquel está predicando. Y hay muchos predicadores que les da por emocionar a la gente nada más. Yo llegué a tener hermanos que me ayudaban a predicar y un día se separaron de mí y solo comenzaron a dar puros temas que emocionaban a la gente. ¿Por qué? Porque eso le traía mucha gente y eso le traía mucho dinero. Y muchas veces, como le digo, por no tener la revelación del Espíritu, terminamos dándole al pueblo nada más lo que Satanás quiere, porque al final terminamos siendo dirigidos por Satanás y no por Dios. Oiga lo que dice aquí. Dice así: en los postreros días serán tiempos peligrosos. Los últimos días serán tiempos peligrosos. Ahora, deberíamos nosotros, por lo que leemos aquí, tener algo que venga y que nos inquiete. O sea, deberíamos de inquietarnos tremendamente al leer esta porción de la Escritura, cuando el Espíritu Santo le dice a Timoteo a través del apóstol Pablo: también tienes que saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y comienza a describir el carácter de los hombres o de la humanidad en los últimos días. Y si tú comienzas a leer y recibes la revelación del Espíritu Santo, créeme, es como para asustarse. Yo me pongo a leer eso siempre que lo leo. Si me concentro ahí unas 2 o 3 horas en lo que dice la palabra de Dios ahí, créeme, termino enfermo, termino estresado, termino asustado. ¿Pero por qué se asusta, hermano, que no tiene el Espíritu de Dios? Mira, hermano, una cosa es que nosotros nos emocionemos y que gritemos, tengo el Espíritu de Dios. Pero cuando tú ves a esas turbas humanas, cuando tú ves a esos grupos de gente que están siendo tomados por la influencia del mal a hacer cosas, te da miedo. Y eso lo podemos ver por muchos lugares. Mira esas manifestaciones. Una manifestación pacífica con el sonido de un petardo, no de un disparo. Con el sonido de un petardo, una manifestación tranquila, se comienza a enloquecer y al rato es una turba de gente rompiendo cristales, golpeando gente. De pronto ya eso también toma control de los policías, de los gobiernos, y llegan a disparar balas de verdad, y ahí comienza una revolución. Una vez más te digo, aquí hay algo bien terrible, hay algo muy serio. Ahora vuelvo una vez más al punto central. ¿A dónde nos tiene que llevar este tema?
solamente a descubrir algo y ya, solamente a emocionarnos humanamente y por un rato sentir aquello y ya. No, hermano. Si esto que estamos descubriendo hoy no nos lleva a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a sentir la gloria de Dios, donde el Señor nos esté saturando de su gloria y nos esté formando un carácter espiritual, no podremos enfrentar esa situación. Y no solamente no podremos enfrentar esa situación, terminaremos siendo absorbidos por aquella terrible influencia. Te decía hace un rato que nosotros podemos ver a esos volcanes en erupción, cómo se ven los ríos de lava ardiente que van envolviendo, que van corriendo. Pues algo similar, así mirándolo figuradamente, son esas influencias espirituales de Satanás a través de los seres humanos. Y una vez más te digo, estamos entrando o ya entramos en lo que es todo este movimiento de peligro, según nos dice la palabra de Dios. Esto es algo terrible. Esto es algo como para ponernos a pensar, como para meternos, como te digo, en la presencia de Dios. Porque una vez más te digo, y esto se los digo constantemente a los hermanos en estos últimos días. Yo les digo a los hermanos en la iglesia, hermanos, yo puedo ver cosas que ustedes no ven. Yo puedo ver cosas hoy que van a acontecer en 2 o 3 años. Pero yo puedo ver una neblina, hablando figuradamente, yo puedo ver una neblina entre el cristianismo, donde esa neblina no permite ver con claridad lo que es el ambiente espiritual. Haga de cuenta que es una pesadez que no le deja al hombre la libertad de actuar. Como cuando uno comienza a sentir los efectos de un resfrío muy fuerte. Empezamos a sentir dolor de huesos, empezamos a sentir una pesadez, empezamos a sentir un sueño. Eso en lo espiritual se cierne sobre la iglesia y la iglesia no tiene oportunidad de meterse en la presencia de Dios, como que es un adormecimiento que no le permite la libertad de avivarse, y de pronto vamos caminando como zombies en este mundo. Yo sé que suena raro, yo sé que suena difícil, pero déjeme decirle, le estoy diciendo una gloriosa verdad, porque esto viene de parte de Dios. Bueno, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a Timoteo: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Hermanos, hermanas, hay muchos síntomas que se van a estar mostrando, mirándolo espiritualmente, en la iglesia. Y lo primero que se está mostrando aquí, dice, vienen tiempos difíciles, y dice, habrá gente egoísta, habrá mucho egoísmo, habrá mucho ego, habrá mucho sentir solamente para mí, solamente yo, el yo. Y cuando entra esa fuerza del amor por uno mismo, ya no podemos.
tener el mismo amor para Dios. Acuérdate del primer mandamiento. Ama a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ama a tu Dios con todo lo que tú tienes. Primero entrégale a Dios todo. Y tú vas a quedar en segundo lugar. El primer lugar lo ocupa Dios. Y cuando Dios ocupe el primer lugar en tu vida, entonces van a ser las cosas diferentes. Por eso yo te invito en estos momentos, hermano, más que todo, tú, pastor, ministro de la iglesia del cuerpo de Cristo donde he trabajado, ministro de la iglesia en el taller de Jesús el Carpintero donde estoy trabajando en estos días, escúchame. Atiende la palabra de Dios. No me atiendas a mí, atiende a lo que te estoy diciendo. Porque si no atiendes a lo que te estoy diciendo, vas a terminar haciendo las cosas como tú lo sientes. Y posiblemente, momentáneamente, no se vea mucho cambio. Pero a medida que nos vayamos adentrando más en el tiempo que está acortándose para este mundo, el tiempo que se está acortando para que nos vayamos con Cristo, a medida que vayas entrando allá con más fuerza, más cercano a la venida de Cristo, más cercano al final de todas las cosas, puedes descubrir demasiado tarde la realidad, porque eso es lo que pasa. Acuérdate de lo que dijo el Señor Jesús allá en Mateo 24. Acuérdate que el Señor Jesús dijo en Mateo 24, 37: así como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Si nosotros no atendemos al sonido de la alarma de Dios en este día, poco a poco vamos a dejar de oír esa alarma de parte de Dios. Porque todo líder que no ponga atención a Dios cuando le habla, porque Dios nos habla de muchas maneras, y si nosotros, conscientes de que Dios nos habla, nos confiamos, no atendemos a esa llamada de emergencia de Dios, simplemente mañana vas a escuchar el mensaje de Dios más opaco, más lejos, y al siguiente día más lejos, y al siguiente día más lejos, y terminarás dejando de escuchar la voz de Dios. De ahí puedes hacer lo que quieras, puedes cambiar las cosas, puede irte bien materialmente, se pueden ver muchas cosas diferentes en la iglesia, pero no te olvides que ya no vas escuchando el sonido de la voz de Dios. Esto es serio, hermanos. A mí en estos días muchos hermanos me miran que a mi edad, que con tantas deudas que tengo, me sigo metiendo en más compromisos. Es que yo veo la necesidad de que llevemos la palabra de Dios aún a muchos pastores, a quienes no los han alertado, porque hay líderes famosos, los cuales ellos están en la cúspide y tienen iglesias que los respaldan y que los apoyan y que les dan todo. Y muchos de ellos ya están en esta condición, donde se aman más a sí mismos que a Dios. No les importa la obra de Dios, les importa lo que ellos sienten o se importan a sí mismos. Yo le digo,
Hace unos días el Señor me dice: hijo, quiero que vayas a Guatemala. Y no le hablo de hace unos días, le hablo de unos años, unos 4 años atrás. Quiero que regreses a Guatemala. Regresé a Guatemala y de pronto el Señor me manda a que me conecte con pastores que un día oyeron la palabra de Dios por una radio, oyeron el mensaje que yo les di, creyeron al mensaje que yo les di. Ahí se formaron, ahí comenzaron a hablarle a la gente y ahora son pastores. ¿Y sabes qué hizo Dios conmigo en estos días? Me dijo: quiero que vayas y te metas con esos pastores para que me les ayudes, para que sepan trabajar mejor. Y lo que estoy haciendo, que me estoy metiendo con ellos allá para tener contacto personal y después tenerlos aquí por este medio para poder compartirles las noticias que Dios quiere que nosotros tengamos y que conozcamos su voluntad. Así es que, mi hermano, mi hermana, entiéndeme, tú que eres miembro de nuestra iglesia en Guatemala. Cuando digo nuestra iglesia, hablo de la zona 18, allá por los Rodríguez, donde hay un pastor, el hermano Margarito, que es mi hermano en Cristo, que su iglesia es mi iglesia, su obra es mi obra, su responsabilidad es mi responsabilidad. Y les hablo a los hermanos que me puedan estar sintonizando en estos momentos como si fueran los que tengo aquí en Los Ángeles. Esa es la unión, esa es la relación que debemos tener. Y a mí Dios me está mandando mucho a tener ese encuentro con esos pastores y después que tengamos esta relación. Hermanos que un día me llamaron, que nos sentamos a platicar y que nos determinamos a trabajar juntos, unidos así. Déjeme decirle, la cobertura espiritual que Dios me dio a mí se la ha extendido a usted también desde el momento que acordamos, desde el momento que nos sinceramos, desde el momento que abrimos nuestro corazón y decidimos trabajar juntos. Ese momento es tomado en cuenta delante de Dios y ahora lo que Dios me da a mí se lo pasa a usted, y por este medio el Señor le está ayudando a usted, pastor que me está mirando, y el Señor está ayudando a los miembros. Ahora, lo que usted está recibiendo de acá, no tarde en compartírselos a los hermanos. Repita lo que yo dije acá, no importa, no se preocupe, porque es algo que si usted ha entendido que es de parte de Dios, lo tiene que reproducir en el corazón de los hermanos para que en ellos también se haga una necesidad allá adentro. Ojalá que me esté entendiendo. Ojalá que usted se dé cuenta de esta tremenda necesidad, porque si no lo hace, se va a ver en muchos problemas, se va a ver en situaciones terribles. Bueno, solamente les voy a leer unas escrituras acá. Quiero que ponga mucha atención, hermano, hermana, que me está mirando, y usted, hermano, que me está escuchando. El tema de este día es: Satanás está reflejando su imagen en los cristianos débiles. ¿Por qué digo esto? Porque la manifestación que se está mirando de Satanás en el mundo, si nosotros, la iglesia, no estamos fuertes espiritualmente, esa misma influencia que se está moviendo en el mundo será como un virus espiritual que entrará en la iglesia, y muy pronto la iglesia tendrá el espíritu que se está moviendo en el mundo. Lo que leímos en esta hora en Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1
donde dice el Espíritu Santo a Timoteo por medio del apóstol Pablo: Timoteo, también tienes que saber esto. Esta es otra cosa que también tienes que saber: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días, estamos en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, donde los hombres serán amadores de sí mismos, serán más amadores de los deleites que de Dios. Y eso se puede ver muy claramente. En estos días, el mundo, me refiero a la humanidad, tiene los ojos puestos, el corazón puesto en el poder, en la fama, en la gloria humana. Date cuenta en estos momentos cómo se mueven las multitudes. Es algo tremendo. Me quedé asombrado que hace unos días, acá en Las Vegas, Nevada, hubo un concierto. Unos cantantes se presentaban en pleno desierto, como para que tuvieran bastante espacio, como para que tuvieran, vamos a verlo de esta manera, libertad de hacer las cosas como quisieran. Se reunieron en el desierto, 70, 80 mil personas en el desierto, personas que iban en sus vehículos para acampar allá. Imagínate lo que sucedió. Para tener la libertad de escuchar a cantantes, para estar allá en una intimidad con esas cosas, allá se vino una tormenta terrible y toda la gente no pudo salir por 3 días porque se llenó de lodo aquello. Si tú te fijas, por todos lados, el fútbol, soccer, ese que le pegan con el pie a una pelota, todos los conciertos de los cantantes, todos esos partidos de fútbol por todos lados, las multitudes buscando el poder, los lugares o los países prósperos como Estados Unidos, la gente envuelta ganando dinero. Me quedo asombrado yo de la gente en estos días, gente ganando muchísimo dinero y haciendo negocios en grande, moviendo cantidades exorbitantes de dinero. La juventud en estos días cayendo en las garras del narcotráfico, la juventud viendo a los traficantes que son jovencitos, que tienen poder, que traen montones de dinero, que se llevan a la joven que ellos quieran, y los jovencitos mirando aquello, se meten los jóvenes en los grupos que andan por ahí porque ya traen un arma de las poderosas con ellos. Todo eso, mi hermano, mi hermana, es lo que se mueve en el mundo. El yo, acuérdate, vienen tiempos peligrosos donde los hombres serán amadores de sí mismos. Más adelante dice, donde amarán más los deleites que a Dios. O sea que todo eso que está mostrando el poder del hombre, todo eso que está mostrando cómo el hombre se ama a sí mismo, no da tiempo de amar a Dios.
Y si en la iglesia, y aquí termino porque el tiempo se me acaba, en la iglesia, si no hay una búsqueda en humillación a Dios, si no hay una búsqueda en espíritu a Dios, desde el que dirige la iglesia, desde el que dirige la organización, será un espíritu de la misma influencia que trae el mundo, se contagiará y muy pronto será una persona soberbia, altiva, orgullosa, vanidosa, controladora. Yo les digo, y se los digo abiertamente, yo conozco muchos que empezaron cuando yo empecé y que algunos de ellos tienen tremendas congregaciones, tremendas iglesias, gloria a Dios. No estoy sintiéndome mal porque tengan eso, gloria a Dios, qué bueno que tuvieran más. Pero Dios nos necesita en estos días a los líderes que tenemos más conocimiento, más experiencias. Nos necesita llegando a los pastores que son nuevos, que no saben cómo trabajar, porque tenemos una generación cristiana que necesita de los líderes que tenemos mucho tiempo y que vimos muchas cosas. Y muchos de esos líderes, déjame decirte, no tienen las experiencias en la obra del Señor, no conocen realmente cómo se sirve a Dios, sino que se están mirando en otro ambiente, un ambiente de prosperidad, un ambiente donde no se está mirando realmente la realidad de lo espiritual, de cómo se está moviendo en estos días. Y hermanos, aquí me voy a detener, porque puedo parecer como que estoy hablando por hablar. Créame, no estoy hablando por hablar, sé lo que le digo. Y Dios me está revelando muchas cosas. Por eso no voy a entrar a ningún país si no tengo yo la completa autoridad, la completa libertad. Y que los que estén allá digan, hermano Rodríguez, ¿qué hacemos? ¿Cómo apoyamos? No quiero socios conmigo que sientan que van a hacer lo mismo que yo hago, porque no puedo creer que Dios me esté revelando cosas que otros ya las sepan. Hay veces que yo pongo un mensaje o pongo un estudio y hay hermanos que me dicen, hermano Rodríguez, exactamente eso me lo ha estado mostrando el Señor. Yo digo, no me diga eso, porque yo siento que tengo 46 años metiéndome con el Señor y que hay cosas que Dios me está mostrando que no se ven muy fácilmente. Y resulta que muchos ya lo sabían. ¿A poco lo habían leído? ¿A poco lo habían entendido humanamente? Pero la revelación del Espíritu es otra cosa. Es más, como le dije, ya voy a parar porque hablo mucho. ¿Será que alguien entendió algo hoy? De antemano le digo, no entré al corazón del tema todavía, porque le quería presentar lo que llevó a aquel querubín que Dios creó a ser Satanás. Y quería mostrarle cómo Satanás, después de idolatrarse él mismo, terminó siendo apartado de Dios, pero cómo Satanás se reflejó a través de Adán y Eva, porque los cautivó, los convenció, los hizo sus servidores, y a través de ellos, que es la humanidad incrédula, se está reflejando, y cada día se va a reflejar más Satanás a través de lo débil de la humanidad. Pero aquí me voy a detener